Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más, un día más, un día bastante especial. Hoy es mi cumpleaños, por cierto, 14 de agosto, cumplo 32 añitos. Y nada, pues eso, perdonar si hago el audio, o sea, si hablo un poquito más flojo, pero como tenemos invitados en casa y están durmiendo, porque son como las 8 de la mañana y tal, porque o sea, había que grabar esto, ¿no? Y luego con la fiesta no tendré oportunidad y demás, pues nada, pues eso, ¿vale? Pero sin más, empezamos como siempre. Esta semana ha sido una semana movidita, no podía faltar esta presentación, ¿no? Este webinar. Tenemos por fin un dato de inflación que nos da esperanzas de que esto ha tocado techo. ¿Vale? No lo podemos saber por seguro, evidentemente, y tendremos que estar monitorizando pues los datos de los siguientes meses, pero la verdad es que la bajada ha sido considerable, ¿vale? El IPC, que al fin y al cabo es quien ha protagonizado las subidas de los mercados esta semana, pues caía a razón de la caída del precio del petróleo y la disminución de todos los problemas de la cadena de suministros, ¿no? Al final, todo eso ha hecho favorecer la bajada de la inflación del 9,1 que veníamos el mes pasado al 8,5. Se esperaba un 8,7, por lo que bastante 0,2 puntos más por debajo de la estimación es bastante, la verdad, y ya teniendo en cuenta la bajada desde ese 9,1, ¿vale? Es solo un mes, hay que ser prudentes, ¿vale? Pero sí que es verdad que incluso la subyacente subía solo un 0,3% en julio, y los índices de inmuebles, cuidados médicos, seguros y nuevos vehículos, pues empezaban a bajar, ¿no? Entonces todo eso ayuda un poco a que tengamos la esperanza de que ese techo ha llegado, ¿vale? La gasolina, principalmente el principal motor de esta caída, bajaba un 7,7% en solo un mes, y la energía en general, ¿no? Contando gas y demás, pues un 4,6%. Como veis, pues al final es la gran diferencia, ¿no? Entre de todos los parámetros, pues el que marca la diferencia, tanto a la hora de subir como a la hora de bajar ahora, pues ha sido el petróleo y la energía. Em, También es verdad que muchos de los gastos que vienen asociados a la gasolina se van a ver dentro de los otros gastos, es decir, por ejemplo, en el sector turístico, los viajes, pues va muy relacionado también al precio del petróleo por el coste de los vuelos principalmente, ¿vale? Pero también muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, a nivel de transporte, la alimentación, por ejemplo, ¿vale? Pues también es un precio importante dentro del precio de los alimentos, pues el coste del transporte afecta muchísimo. Entonces, eso puede ser que de cara al mes que viene veamos que la subyacente o la que no, que al fin y al cabo es la que no tiene en cuenta tanto la energía y los alimentos, ¿vale? Pues que es quizás la que dicen más realista y la que más cuesta que suba, pero también más cuesta que baje, ¿vale? Pues veremos a ver si realmente está bajando o empieza a disminuir o sigue en la misma línea, ¿no? Yo creo que al final es demasiado pronto ahora para cantar victoria. Sí que nos da esperanzas estos datos, ¿vale? Pero la comida seguía subiendo un 1,1%. No es demasiado, pero es. Y como os decía, la comida es uno de los alimentos que cuesta que luego vuelva a bajar, ¿vale? Y bueno, hace falta, yo creo, la confirmación de más meses de los precios a la baja, de al menos otro mes más. Y aquí yo creo que estará la clave, porque el próximo dato de inflación, aunque no hay fecha, se estimará que será también, ¿no? Sobre el día 10, 14, algo así de septiembre, ¿vale? Entonces, la reunión de la Fed, la próxima reunión es el día 20-21, con ya el dato de inflación de agosto que saldrá en septiembre.
¿sí? Si este agosto ha vuelto a ser tan a la baja como lo ha sido el julio, ahí sí que puede ser, y esto es lo que ya han empezado a descontar los mercados, que la subida de tipos que se esperaba del 0,75 sea definitivamente del 0,50. Y eso quiere decir que ya ha empezado la ralentización de la subida de tipos de la Reserva Federal. ¿Sí? En estos últimos dos subidas hemos tenido subidas del 0,75, ¿vale? Viniendo del 0,5 y hemos subido, ¿no? ese tipo de interés. No quiere decir que el tipo de interés baje. Eso es algo que tendremos que esperar para verlo, yo creo que por lo menos hasta el 2023, ¿vale? Pero sí que puede ser que las subidas sean más ligeras, ¿no? Más calmaditas, del 0,05 y 0,25 o otro 0,5 en noviembre, diciembre, que se espera la siguiente subida, ¿vale? Y que puede ser que esa sea la última de todas las subidas que vaya a hacer la Fed, que eso es otra cosa de las que se descuenta. Si va a haber la última subida en noviembre, diciembre, o si nos vamos a ir de nuevo en enero, febrero, que es lo que está comentando la Fed, que tendríamos a principios de año la última de estas subidas de tipos de interés, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que prestar atención es, una vez haya pasado toda esta subida de tipos, ¿no? Em, ¿Cómo está afectando a la economía? ¿Cómo de grave ha sido este gran impacto, gran subida de tipos de interés que hemos tenido muy brusca? Em, el índice de producción ya caía este mes a un 4,6, ¿vale? En comparación con la estimada de los analistas, que era más, incluso un 5, ¿vale? Pero ha caído un 4,6. Si la productividad está cayendo, pero los costes de producción están aumentando, es decir, produzco menos y cada vez me cuesta más caro, eso se transforma en, pues, en reducción de los márgenes en las empresas, ¿vale? Y eso quiere decir que o bien suben los precios, y eso es peligroso porque crearíamos una inflación y de esta sería más permanente, no sería coyuntural, ¿vale? O bien se vería afectado a nivel económico la población a nivel de empleos, ¿vale? Entonces sería como no me dan los márgenes para tener tantos gastos, entonces reduzco sobre todo en personal, que suele ser uno de los gastos más grandes que tienen las empresas, ¿no? Entonces ahí empezarían los despidos y toda la cadena consecuente, ¿no? A más gente que hayan despedido, menos gente que podrá comprar, menos demanda y pues también los precios irán bajando. Y eventualmente todo se reequilibrará, ¿vale? La tasa de desempleo pasaba del 3,6 al 3,5 el mes pasado, ¿vale? Y eso es lo que tendremos que ir teniendo en cuenta, ¿vale? De a ver cómo está afectando a nivel ya económico y por dónde irán los tiros. Porque una posible recesión hará que esos márgenes de las empresas caigan y eso podría también afectar a las bolsas, ¿sí? No tiene por qué caer o sea, al bajar la inflación, no tiene por qué ser bueno y ya está, ¿no? Hemos vigilado mucho la inflación, sí. Ahora parece que estamos controlando la inflación o que se está controlando o que está disminuyendo, pero ¿a qué coste? ¿Estamos creando una crisis o una recesión demasiado grande o nos hemos pasado de frenada o no? Esta sería un poco la lectura, ¿vale? Por otro lado, esta semana en Estados Unidos el Senado ha aprobado una ley sobre el clima, básicamente sacado de la manga 15 billions para dárselo a las compañías que fabrican baterías y vehículos eléctricos, ¿vale? Sobre todo para remodelar fábricas y construir alguna nueva, pero muy enfocada a fabricantes de automóviles tradicionales, ¿sí? Entonces, aquí, claro, bueno, ya sabemos, es Estados Unidos. Ya sabemos que al final vienen unas elecciones en 100 días, ¿vale? Y pues esta gente necesita hacer campaña y necesita dinero, por lo que las grandes empresas van a pedirles cosas a cambio, ¿vale? Este es uno de los movimientos, ¿vale? Ya sé que soy muy especulativo y tal y cual, pero al final
Estados Unidos funciona así, la verdad, no me lo he inventado yo, no es un secreto, esto funciona así, ¿vale? Y lo que decíamos, estamos a menos de 100 días de estas elecciones de midterm, ¿vale? Medio término a mitad de mandato. Y parece ser que la jugada que está eh, en la que se está centrando Biden es no tanto en la economía, que realmente, pues yo creo que ha dejado claro que no lo está haciendo muy bien, ¿vale? Sino en la de crear un conflicto en el que él sea la única opción, ¿no? Él y sobre todo, pues esta figura nueva que está cobrando cada vez más protagonismo, que es os lo diré, eh, la de Nancy Pelosi, ¿vale? Nancy Pelosi, que a pesar de ser solo un gran alto cargo de Estados Unidos, de la presidencia de Estados Unidos, pues no solo eso, es una de las mejores inversores del mundo durante este año, ¿vale? Yo creo que va a ganar el premio de la mejor rentabilidad del mundo o algo así, porque básicamente está haciendo siempre inversiones justo antes de que pasen cosas en Estados Unidos, ¿vale? Muy, muy feo, ya lo sabéis. En fin, Nancy Pelosi que está cogiendo cada vez más protagonismo, enfrentándose mucho a la parte de Taiwán. La semana pasada ya lo comentábamos con ese viaje a Taiwán que no se debía haber hecho y demás. Y tendremos que tener pues mucha vigilancia en eso porque en China, la cultura china suele ser muy cauta en estas cosas y suelen devolver el golpe, pero cuando más duele, ¿no? Y no les importa esperar mucho. Así que es probable que ahí pase algo, ¿vale? Esto es algo que no están las bolsas contando con ello a día de hoy, ¿vale? Ya lo vimos como Nancy Pelosi estaba allí, todo el mundo estaba revuelto y sin embargo las bolsas seguían subiendo, ¿vale? Cuando parecía que, oye, esto es un primer movimiento un poco feo y todos tenemos en la cabeza esa posible tercera guerra mundial o ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China, esperemos que no, esperemos que pues la gente que gobierna y que decide por nuestro futuro en el mundo, la verdad, pues que tenga un poco de dos dedos de frente y que no entre en este conflicto bélico, pero la verdad es que la brecha ya se ha abierto, ¿vale? Que se está creando el BRICS, que un día de estos haremos una píldora comentando lo que es esta fusión de diferentes países y que buscan pues combatir esta dominancia de Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, pues con esto tendremos que estar muy, muy atentos, ¿vale? Aparte de eso, en China se ha descubierto un virus nuevo, llevan unos 35 afectados, se llama virus la V o algo así. Y bueno, parece que también se transmite desde animales a humanos y tiene un alto índice de mortalidad. Es aún pronto, pero bueno, después del coronavirus y como venimos, pues cualquier virus es noticia, ¿no? Y por otro lado está Rusia, Europa, ¿vale? Todo este conflicto y todo lo que nos supone que, bueno, pues Rusia ha detenido las exportaciones de petróleo a través del oleoducto hacia Europa Central y Occidental. Las compañías que fabrican baterías no, perdón, Europa la verdad es que pinta muy mal con todas estas subidas de tipos y la situación económica actual, porque se ve forzada a subir los tipos. Ahora en septiembre tendremos otra vez, sobre mediados, otra nueva subida de tipos de interés por parte de Europa. Se estima el 0,5% también. Esto frena muchísimo la economía, ya os lo digo siempre, que en mi día a día lo veo, ¿vale? Y esto realmente hacía frenar mucho la economía europea, que ya de por sí con la inflación está costando mucho, mucho arrancar. Eh, Veremos, yo creo que hasta finales de año no veremos realmente la escasez de energía y todo lo que eso provoca, ¿vale? Pero pinta un invierno bastante crudo a nivel europeo y una inflación importante en Europa, ¿vale? Que ya estamos aquí en España en ese 10 y pico por ciento. Por cierto, se igualó otra vez la inflación este mes en España, ¿vale?
y el problema no es tanto la inflación y que se iguale, porque eso podríamos eh, pues entenderlo casi como un freno o como un tope y leerlo medio bien. El problema es la subyacente, que está subiendo. Y ya sabéis, la subyacente, quitando energía y alimentos, ¿vale? Todo lo demás, que es menos volátil, se supone, está subiendo. Y subiendo más de lo esperado, a un 6,1%, cuando se esperaba un 5,5 creo que era. Es una subida muy grande y mucho más de lo esperado. Y esa inflación sí que es estructural. Afecta mucho a la economía y cuesta mucho de quitar. Se nos va a hacer, sobre todo en Europa, y con la caída del euro, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Pero la caída del euro y demás, se nos va a hacer imprescindible en los siguientes años invertir, ¿vale? Cuando hay inflación, y sobre todo inflación subyacente, que os lo pueden, si tenéis amigos o conocidos argentinos, eh, pues lo podéis hablar con ellos, ¿vale? Argentina es un país que tiene una inflación del 50, 40, 40 y pico, 50% anual durante no sé cuántos años vienen teniendo lo mismo, siempre, siempre igual. Y en Argentina es que prácticamente todo el mundo invierte y el que no invierte es gente que vive al día y que le cuesta mucho salir de ese agujero. Entonces vamos a vivir unos años donde probablemente nos va a costar mucho más como ahorrar y realmente salir del pozo, ¿vale? Por así decirlo, o más del pozo de ese nivel muy básico de población si no invertimos, ¿vale? Y digo invertir, no hace falta que sea en bolsa, ¿vale? Puede ser en inmuebles, puede ser en otras cosas, pero si ese dinero que tenemos ahorrado no lo invertimos, lo vamos a tener que usar, nos vamos a ver forzados a usarlo, ¿vale? Y al final se acabará. Vamos a tener que hacer gastos, 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 lo vamos a ver en nuestro día a día. Probablemente ya lo estemos viendo y si desde un principio no hemos invertido y con los beneficios hemos ido intentando tirar adelante, va a ser además un problema. También hay que tener en cuenta que estas situaciones de inflación alta y, y una producción baja, ¿vale? Favorecen, o sea, a la mayoría de población pues les va mal, ¿vale? Pero la gente que invierte los suele favorecer. A las empresas les suelen favorecer y aumentar los márgenes y las bolsas y el real estate suele subir, ¿vale? Entonces, pero crea mucha desigualdad, ¿vale? Por eso va a ser muy importante que tengamos un plan, una jugada, ¿vale? Por así decirlo, en nuestra mente clara de que tenemos que centrarnos en los siguientes años en invertir, invertir y invertir, ¿vale? Porque esto es así, ha cambiado el juego y si todo esto sigue como es evidente que está yendo, ¿vale? Vamos a tener que poner orden real y trabajar realmente en mejorar nuestras finanzas por nosotros mismos, porque por lo que viene a ser gobiernos centrales, europeos o gobiernos de turno, pues está claro que ellos no van a poder hacer nada porque no hay dinero y ya no es que no haya dinero, es que no hay confianza en el progreso de nuestro país o de nuestra comunidad europea, ¿vale? Y eso es la clave. A nivel español, las cosas se van a poner bastante feas a partir de septiembre-octubre, porque, y me sabe mal, porque al final son mentiras o son engaños, pero a pesar de lo que van vendiendo en el gobierno, los datos de empleo son malos y el empleo realmente ha caído en julio y en estos meses de verano. Entonces, cuando España, que es un país que vive mucho del turismo, en un mes donde es típicamente turístico y donde en verano, junio, julio, se contratan mucha gente para este verano, ¿vale? Contratos aunque sean temporales y demás, el empleo ha caído. Lo han maquillado, lo han puesto bonito, pero ha caído. Entonces, eso lo que nos dice es que cuando haya pasado esto y cuando llegue septiembre, que es cuando
se despiden, ¿no? A esta gente que ha empezado para verano, los datos de empleo de septiembre y de octubre van a ser muy malos. Previsiblemente van a ser muy malos en España. ¿Vale? No sé cómo nos querrán pintar, si los van a pintar de colorines, si van a decir que fijo discontinuos o se van a inventar otra cosa, ¿vale? Pero van a ser malos, ¿vale? Y digan lo que digan, pues a nivel económico eso nos afecta y mucho, ¿vale? Entonces, podemos ver un final de año bastante duro para España y para Europa, tenemos que estar preparados para ello. Sin embargo, a nivel bursátil y a nivel Estados Unidos, pues vemos que la inflación parece estar bajando seriamente y eso podría ayudarnos a mejorar un poco las bolsas y volver a retomar fuerzas, ¿vale? Ya sabes que tampoco creo que vayan a solucionarse, ahora iremos a los gráficos, tampoco se va a solucionar esto de un día para otro, ¿vale? Pero es lo que veo que tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Pues nada, sin más, nos vamos al gráfico. SP500 que ha subido un 3,26% esta semana. La semana pasada marcábamos, ¿no?, toda esta zona como zona de rebote, como donde estaríamos atentos a un posible rebote, porque teníamos la media de 30 semanas, teníamos aquí ciertas resistencias, también los 4.200, 4.250 eran como un número lo suficientemente grande ya como para rebotar, pero hemos seguido hacia arriba, ¿vale? ¿Dónde iríamos ahora? Pues esta semana sí que he puesto aquí la media de 200 días, ¿vale? Al estar en semanal son 52 semanas, ¿vale? Y tendríamos esta zona que con Fibonacci también era sobre el 75%, sería un rebote parecido al que hubo en este de aquí, ¿vale? De esta caída, ¿vale? Proporcionalmente, me refiero, no, está claro que aquí la subida es mucho mayor, ¿vale? Pero aquí proporcionalmente, ¿vale? Y lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que llevamos una subida muy, muy grande, o sea, fijaros la perpendicular, ¿no? O sea, lo vertical que es esta subida, ¿vale? Y eso, y eso se traduce en una sobrecompra. Tenemos 4 semanas en verde, cuando aún no hemos tenido una roja, eso aumenta mucho las probabilidades de que lleguemos a darnos la vuelta, ¿vale? ¿Dónde podría ser a nivel técnico que se diese la vuelta? Pues estos 4.400 y esta media de, de 200 semanas tendría todo el sentido. ¿Por qué? Porque al final la media de 210, de 52 semanas, es la media que nos está diciendo si el mercado va hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y nada nos confirma que todo esto haya pasado, haya acabado, ¿vale? Ahora, la inflación parece ser que está de bajada, ¿vale? Dependerá también de lo que hagan las energías, pero nos queda por ver si cómo ha afectado a nivel económico toda esta situación, ¿vale? Si superásemos esta media de 200, si todos los datos económicos de septiembre, ¿no? Esto que decíamos de aquí, pues casi un mes que tenemos por delante, fuesen bien, ahí pues podríamos estar hablando de que sí que nos creemos que estemos saliendo de esta corrección fuerte del mercado, ¿vale? O de esta recesión técnica que estábamos teniendo. Pero todo dependerá de lo que haga el PIB, ¿vale? Y los datos del PIB de Europa son esta semana, ¿vale? Luego comentamos. Los de Estados Unidos a la siguiente. Así que aún nos quedan 2 semanas, veremos a ver qué tal va. Puede ser que, especulando, de que tengamos esta semana aún una semana verde y que sí que vayamos a buscar esta media de 200, veremos ahí qué resistencias se crean, ¿vale? Todo esto, todo lo que sea 4.400 para debajo, a ver cómo afecta. Lo que sí que vemos es que a nivel técnico pues, la media se está aplanando, ¿no? Parece como que ya se está aplanando, ¿vale? Y eso es señal positiva, pero veremos cómo afecta al PIB y si realmente, pues a nivel económico, pues ya no tenemos de qué preocuparnos, por así decirlo, porque esa recesión técnica que teníamos el mes pasado ya está de vuelta, ya está mejorando, ¿vale? Quedan aún, digamos, un mes de muchos datos de confirmación ¿vale? Y cualquiera de estos datos, si fueran negativo, yo creo que entraría muchísimo pesimismo en el mercado. ¿Por qué os lo digo? Pues porque ya estamos, este es el VIX, ¿vale? Este gráfico que es tan feo,
¿vale? Es el del VIX. El VIX es el índice de volatilidad, ¿vale? Y ya estamos en mínimos. O sea, ahora vamos a estar cerca del... Es el índice del miedo, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, cerca del nivel de miedo en el que estábamos en abril, ¿vale? Y pues cercano también al que está, lo estoy diciendo al revés, el índice de no miedo, ¿vale? O sea, como de seguridad en el mercado estaba a niveles de abril, ¿vale? O sea, que desde abril no tenemos tanta confianza con que los mercados vayan hacia arriba, ¿vale? Pero, sin embargo, aquí pues hubo un fuerte rebote y en la anterior, ¿vale? Fue en los niveles de los 16 y pico, 17, ¿vale? Entonces, veremos, pero nos da margen aún para que tengamos al menos una semana más verde y quizás con los datos de productividad de la semana siguiente confirmaríamos si todo esto sigue yendo bien o si tenemos un motivo claro para que se dé la vuelta. Y cuando se da la vuelta a esto, fijaros, ¿no? Cuando toca aquí los mínimos, luego la subida es muy importante, ¿no? Y esto se traduce en corrección. Cuando esto sube, los índices bajan, ¿vale? Entonces, estas serían las caídas importantes. La semana pasada hacía un tuit Michael Barry, ya sabéis, el que predijo la crisis de inmobiliaria y demás, diciendo, se atrevía incluso a decir que el punto que ya estábamos cerca de tocar fondo, que eso es algo que no estaba diciendo hasta hace un tiempo, pero que el punto, o sea, como lo peor, iba a llegar a finales de este mes de agosto, ¿vale? Dijo 3 semanas y lo dijo como hace varios días, una semana o así, ¿vale? Así que calcular eso, finales de agosto sería lo que él dijo. También nos dijo que luego borró el tweet, es algo que hacen habitualmente, lo ponen y luego lo borran y tal y cual, pero ahí va, se atrevió a decir esas fechas que al menos son sorprendentes cuando lo hacen como tan concreto, ¿no? En fin, no creo que finales de mes de agosto sea una fecha, hablo históricamente y por lógica, por volumen y demás, que tenga mucho sentido, pero lo que sí que os digo es que el movimiento en agosto suele ser un movimiento en falso, porque el movimiento en agosto hay poco volumen, ¿vale? Entonces el movimiento es muy fácil de crear. Entonces, esto puede ser que sea un movimiento, os diría, de los inversores más pequeños, inversores retail, que en agosto aún está por ahí asomando la nariz, ¿vale? Y forzado o facilitado por algunos fondos que les interese hacer eso o que tengan necesidad de, ¿vale? Y aquí tendría mucho sentido el hablar de la salida de los cortos en cuanto a los fondos de inversión, ¿vale? Que hayan aprovechado para salir en cortos, sobre todo estas primeras semanas de aquí, ¿vale? Y que ahora, simplemente como ellos no están invirtiendo, están dejando hacer a los mercados y ese retail es el que tenga ese sentimiento positivo de, uy, el primer mes que baja la inflación, uy, esto ya se ha acabado, no me quiero perder el rally, ¿vale? Tendría sentido esta subida, en algún punto de aquí empezar a volver a ponerse en corto los institucionales y volver a encontrar una bajada que o bien busque el segundo suelo, ¿vale? O bien bueno, evidentemente podría caer más, ¿vale? Ya supongo que teniendo datos muy malos de inflación o pues empeorando el tema de China y Taiwán y demás, ¿vale? Pero con un motivo importante, caer, ¿vale? O recesión muy severa, ¿vale? O si no, a media hasta de esta subida, habrían muchos inversores arriesgados esperando para comprar, ¿no? Es decir, ahora nosotros estamos fuera, digamos que queremos entrar y aprovechar estas caídas, tenemos el FOMO ahora, ¿vale? El FOMO, el que tiene FOMO ya está comprando, el que no tiene FOMO pero tiene algo más de experiencia, ¿vale? Pues espera a una corrección y en esa corrección se hincha a comprar, ¿vale? Esto a nivel, digamos, de recesión corta y quizás encaje, pero a nivel de crisis, corrección de los mercados, cambio de ciclo económico y demás, la corrección, o sea,
tendría que ser mucho más extensa. No tiene sentido de que en el tiempo que hemos pasado ya estemos de vuelta y ya estemos recuperando, ¿vale? Así que mucho peligro. Ahora yo creo que estamos en la zona de donde los tontos compran, ¿vale? Para así decirlo, ¿vale? Mucho peligro, no, nada está decidido, ¿vale? Y bueno, y sigo con los índices, que hoy me estoy enrollando más de la cuenta. 3% el Nasdaq, también una tremenda verticalidad en la subida. Y 4,20 el SP 600, ¿vale? Que es el índice que más ha subido de los tres esta semana. Al final, la posible no subida de tipos tan fuerte lo que hace es favorecer a las pequeñas empresas que son las que están más endeudadas, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Al final, si son las small caps o las mid caps las que más se han visto afectadas durante estas caídas, cuando todo empieza a solucionarse, son las que más reboten y las que con más fuerza suban, ¿vale? Así que bueno, tenemos que estar atentos a cómo avanza, pero muy bien, muy sana estas subidas, ¿vale? El VIX que ya lo hemos visto y nos vamos a ver el petróleo. El petróleo parece haber hecho este suelo, vamos a verlo también en diario, ¿vale? Pero parece haber hecho este suelo aquí y ahora empezar otra vez la subida alcista. Veremos si acaba de romper la media de 200, si sube por estos 96 y demás, pero hay mucha gente que aún dice que el petróleo va a llegar a 160. No soy experto y yo no sé por qué, pero ellos dicen que, que podría llegar a 160. Eso quiere decir que prácticamente se doblaría desde el punto en el que está ahora y que llegaría a estar pues mucho más por encima de cuando ha llegado a estar al precio más alto. Y recordemos que el euro ahora está aún más bajo que cuando esto estaba aquí arriba, ¿vale? Por lo que nos estaríamos hablando ya de precios de la gasolina muy, muy por encima de los que ya hemos visto por encima, ¿no? Por encima de esos 2 euros y demás, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que dicen, pero a la hora de la verdad, el petróleo ha bajado, está en tendencia bajista. El otro día salía en China que habían encontrado no sé cuántos, eh, bueno, no sé cuánto petróleo, pero que les servía a autoabastecer a China por 2 años, ¿vale? O sea, era bastante petróleo el que habían encontrado. Y ya sabemos que, pues, a razón de todos estos precios altos, las empresas de fracking y empresas que el costo de obtención de petróleo es más alto, pues ya les sale a cuenta producir, por lo que en este periodo que ya ha pasado, pues la producción será más alta, habrá más oferta y por tanto se podrán equilibrar los precios. Veremos, porque ya os digo, hay el que dice que subirá mucho y hay el que dice que no, que todo esto ya se está equilibrando. Em, pero a nivel de semana, ha sido una semana en positivo y parece haber en estos 80 y pico haber encontrado suelo. El oro sí que está subiendo. La verdad es que os diría, bueno, el oro, pues en teoría, en la teoría económica, sube cuando los mercados van a la baja, pero ya veis que no, es completamente lo contrario. El oro al final no está teniendo mucho sentido lo que hace, ¿vale? Pero igual que os decía, las small caps que a razón de las menores subidas de tipos, ¿no? Y el control de la inflación van, van subiendo, ¿vale? Pues Bitcoin y las criptomonedas lo mismo, ¿vale? Entonces esto es lo que hemos visto esta semana, Bitcoin subiendo un 7,58%, parece haber creado esta ya fuerte tendencia, ¿vale? Y veremos qué tal va, pero a nivel financiero, económico, macroeconómico, digamos, pues están siendo buenas noticias para las criptomonedas, ¿vale? Y estamos teniendo pues muchas empresas de estas de la formación de blockchain, de la cartera de blockchain, que están rebotando y con mucha, mucha fuerza, ¿no? También a razón de esas grandes caídas. Veremos, aún no tenemos todo vendido, ¿vale? Aún no está todo claro, pero, pero haber superado esta media de 200 semanas y haberlo hecho esta semana con tanta fuerza, pues crea bastante positividad, ¿vale? Bueno, ya sabemos que el mercado cripto está muy manipulado, entonces no podemos acabar de confiarnos y tampoco quiere decir esto que se vaya a las nubes ya,
porque al final estamos en un cripto invierno, pero buenas noticias a nivel macro para las criptos. Y a nivel eurodólar, pues hemos tenido una especie aquí de spike en el que llegamos a los 3. De hecho, máximo fue 3, 1,03,686. Bueno, 1,03 y medio. Muy bien este rebote, pero como os decía, se ha dado la vuelta y tendremos que estar atentos a si este viernes ha sido una caída puntual o si esta media de 200 días ha creado resistencia. Tiene sentido de que al final a largo plazo, ¿vale? Y ahí estamos preparando la píldora de mercado de divisas, de lo que pasó o está pasando con el yen japonés y cómo esto podría estar afectando a la economía europea en los próximos años, todo esto es que os hablaba antes de la inflación y de la y de una economía de tipos bajos, ¿vale? Cómo podría afectar a nuestro día a día. Bueno, pues eso, ¿no? Veremos en esta píldora, os lo explicaré, pero podremos ver a ver si realmente esto ha creado resistencia como las otras veces, ¿vale? Y ahora nos iríamos incluso más abajo de ese par que teníamos. Por ahí había un estudio de uno de los mayores expertos en divisas, en mercados de divisas, que decía que Europa iba a tener serios problemas durante los siguientes años, que normalmente estos problemas estructurales suelen tardar 2, 3 años en verse corregidos, y que su objetivo o su predicción es que el eurodólar iba a caer hasta los entre 0,80 y 0,85, o sea, por esta zona de aquí, o sea, una barbaridad, ¿vale? Si esto es así, lo primero que yo os diría es, antes de tener los ahorros en euros, ya sabéis que en Interactive podemos escoger si tenemos en euros o en dólares, ¿vale? Y mirar de tener la cuenta en dólares, ¿vale? Tendría sentido. Y hacer ese cambio para los siguientes años, pues que si estemos invirtiendo en dólares, que directamente se invierte, que ya tengamos dólares en la cuenta, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, que vayan mejorando, ¿no? Porque sí que es cierto que el dólar pierde fuerza y el dólar tampoco está tan fuerte, ¿vale? Y que va a tener combatientes, pero para nosotros en nuestra economía, trabajando en euros, o sea, viviendo en euros, ¿vale? El euro dólar, la relación euro dólar, digamos que aunque el dólar esté mal, el euro puede estar peor, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? El resumen sería ese. En cuanto a las FAN, pues esta semana, perdona que lo pongo en semana, la que más sube es Facebook, sube un 8% Meta, corrigiendo estas fuertes caídas que ya viene teniendo, ¿no? Apple, que lo está haciendo muy bien, es que es impresionante este gráfico, es impresionante. Apple, vamos a mirarlo, pero está a prácticamente 6% de máximos históricos. O sea, en medio de la corrección que tenemos, y está a 6% solo de máximos históricos. Impresionante. Ya sabéis que aumentó incluso la Binance cuando todo el mercado y toda la economía se está yendo para abajo. Es como que Apple no sé si será una burbuja y petará o realmente es como indestructible, ¿no? Y la que menos sube esta semana, porque no tenemos ninguna bajando, es Amazon, prácticamente un 2% de subida, 1,95, sin ningún otro motivo. Yo creo que el que llevaba una subida muy vertical a razón de los resultados, ¿no? Microsoft un 3,18%, Google un 3,75%, muy bien Google también, y Tesla un 4,12%, pero con una severa corrección aquí. Bueno, se dice que Elon ha estado vendiendo acciones con la justificación de que quizás Twitter les obligue a nivel de mande y tal y cual, y les obligue y se vean forzados a hacer la compra de Twitter, y que en esa obligación no entrarían alguno de los partners y socios en los que se financiaba esa compra, ¿no? Es decir, él no iba a comprarlo con su dinero de tocatejas, sino que una parte la compraba él y la otra la financiaba, ¿vale? O eran socios o lo que sea, pues esos socios, alguno pudiese ser que cayese en esta situación, y por ese motivo justifica en que ha vendido las acciones. También tuiteaba de que ya había acabado de vender todo lo que tenía que vender,
pero no deja de ser esto algo sospechoso y que pues si lo vemos en el bigger picture y por los últimos meses o años, pues Elon Musk ha vendido muchas de sus acciones como compañía y Tesla, pues que es una empresa que está a múltiplos muy exigentes a día de hoy, ¿vale? Ya veremos, pero todo lo que sea bajar a la media de 200 a alrededor de estos $500, que sepáis que no es que sea una gran caída en la que Tesla esté barata en sí, sino que seguiría estando a precio, por así decirlo. Pero esta viene de tan alto que unas caídas tan fuertes, pues la pondrían como a precio, ¿vale? Esto no lo hemos visto. Yo realmente estas caídas de Tesla no me parecen nada exageradas para la hostia económica que nos ha venido, ¿vale? Y veremos si siguen avanzando y si sigue siendo también Tesla indestructible como parece serlo Apple. Con esto acabamos con las FAN. Para esta semana los resultados que teníamos, pues informar, ¿no? Un poco. Alibaba obtiene la luz verde para cotizar en la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Otras noticias que han pasado de esta semana es esta, la de Nvidia, que ha reducido el guidance de los ingresos para el próximo trimestre de 8.1 billions a 6.7, o sea, una barbaridad lo ha reducido y todo debido al decrecimiento de la demanda de chips, según dice, que es como lo contrario, ¿no? Esto es la teoría de Cathie Wood, ya sabéis, ahora estamos después de la pandemia y de que haya escasez de microchips, va a haber una sobreproducción de microchips, una sobrecompra de microchips, porque todo el mundo va a querer microchips y va a querer almacenarlos para no depender de ellos en una situación parecida, y eso va a hacer que las empresas tengan tantos microchips que luego no tengan que recomprar más. Y como no van a recomprar más, y las fábricas están a tope fabricando, pues va a haber va a cambiarse y va a haber más oferta que demanda y van a volver a bajar los precios de los microchips. Esa es la teoría de Cathie Wood, no solo con los microchips, sino con todo el sector tecnológico en general y con la economía en general, ¿vale? Pero bueno, ahí lo estamos viendo, una reducción muy importante de Nvidia en el guidance, ¿vale? De hecho, no he visto qué es lo que ha hecho Nvidia esta semana. He mirado su gráfico, pero tengo curiosidad. Bueno, esta semana ha seguido subiendo, incluso 4,27% después de estas noticias. Curioso. Y por último, Coinbase, el exchange que registraba un segundo trimestre de pérdidas consecutivas causadas por este cripto invierno. Bueno, algo que teníamos de esperar, pero que no solo es el trimestre de pérdidas, ¿vale? Sino también el cómo esto afecta a la economía de una acción que tiene menos caja de lo que los clientes tienen depositado, ¿vale? En lo que si todos los clientes quisiesen salir de Coinbase, existiría un corralito y no daría, ¿no? Para pagar a devolverle el dinero a todo el mundo. Entonces eso es algo a tener en cuenta con esta empresa y veremos, pero bueno, esta semana ha sido una semana algo negativa, 2,75 abajo, a pesar de las subidas de Bitcoin, pero la semana anterior fue una semana muy buena, con ese 47% de subida. Para esta semana que viene, tenemos el jueves en 18 de agosto, tenemos IPC de la zona euro, ¿vale? Y entonces sabremos si seguimos en esta recesión, bueno, en Europa, si entramos en recesión técnica o seguimos bajando en cuanto a productividad. No, IPC, ¿lo estoy diciendo bien? Ah, es IPC, vale, no es PIB, vale, es IPC lo que tenemos esta semana en Europa, o sea, es decir, el dato de inflación en Europa, ¿vale? Lo sabremos este jueves a las 11, ¿vale? Y luego tenemos a las 2:30 del mediodía las peticiones de subsidio antes de que abra el mercado, ¿vale? O sea, para ver si realmente ya ha empezado a afectar más de la cuenta al empleo o no, ¿vale? Esto también será clave para seguir entendiendo si está afectando gravemente esta subida de tipos o no, ¿vale? Y es la semana siguiente, el jueves 20 de la semana siguiente, el 25,
que tendremos el PIB de Estados Unidos y veremos si seguimos en esta recesión técnica, si seguimos con un mes negativo del segundo trimestre o no, ¿vale? En cuanto a empresas que presentan resultados, tenemos Limited, que está en cartera del Inces Kids este miércoles, si lo digo de memoria, pero creo que es el miércoles, ¿vale? Si no el martes. Tenemos SE y luego tenemos bastantes fintechs de otros países, como son Nubank, como son Kufin, la china, o Bill, que ya os acordáis de ella, y otras chinas de diferentes sectores, pues transporte eléctrico como Li Auto y New, que presentan el lunes antes de abrir el mercado, y luego Doyu y Huya, que ya sabéis que las dos se dedican a lo mismo, querían fusionarse y el gobierno chino no les dejó, pero se dedican al sector streaming y demás. Y luego también tenemos TME, que también es entretenimiento, Tencent Music, como la Spotify china. Todas ellas presentando esta semana, a ver qué tal lo hacen, a ver qué tal ha afectado en las empresas todos estos cierres de China. Para las tecnológicas, especialmente Huya, Douyu o TME, que son más entretenimiento digital, podría haber afectado muy positivamente, así que podrían estar teniendo fuertes rebotes estas empresas. Y veremos también cómo ha afectado a la de los coches eléctricos y a las financieras, que aquí sí que podrías tener pues mayor importancia, ¿vale? Sin más, hasta aquí os dejo, me voy, que me toca celebrar hoy. Nos tenemos invitados y ya vamos a desayunar pastel de cumpleaños. Que vaya bien. Un abrazo, chao.